tu Santo Espíritu, yo ando y quiero. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y quiero. Vamos, una más fuerte. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres bello, maravilloso, Señor de Dios. Siga así con su corazón abierto, déjese fuerte aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, a quien venimos a dar toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación. Hermanos, les invito que allí mismo donde están, levanten sus manos y siga adorando al Señor. Abra su corazón al Espíritu Santo de Dios, al invitado por excelencia en esta noche, el que se va a mover sobre nuestras vidas, el que va a sanar, el que va a romper toda atadura, toda cadena, todo yugo que no le agrada al Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, aquí estamos tu pueblo, papá. Estamos reunidos, Señor, en tu santo nombre. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Padre Santo, a escuchar de tu palabra, papá. Venimos, Padre Santo, a recibir de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se tú moviendo de una manera especial y sobrenatural en esta noche, Señor. Padre Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú moviéndote, paseándote sobre cada uno de nosotros, papá. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, como tus hijos, Señor, como unas personas sedientas de ti, papá. Que sea tu Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo de Dios trayendo ese convencimiento a nuestras vidas, papá, y que seas tú llenando, Señor, nuestro corazón de tus maravillas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Doy un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí mismo puede sentarse. Le damos la gloria a Dios porque Él es grande, Él es maravilloso. Y de Él es que venimos a hablar esta noche. ¿Cuántos acá vinieron dispuestos a arrebatar las bendiciones de parte de Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar lo que el Señor trae esta noche? Amén. Hermanos, el título que el Señor le ha colocado a esta palabra, a esta enseñanza, porque lo que se dedicaba el Señor era enseñar e instruir su pueblo, para que se prepararan cada día a llevar el Evangelio, como estamos haciendo esta noche. El título que le ha colocado el Señor es todo o nada. Como sabemos, una palabra como radical, una palabra cuadrada, por así decirlo, una palabra fuerte, pero cuando esa palabra viene de parte de Dios, una palabra que confronta, que viene de parte de Dios, es de bendición para nuestras vidas. Porque esa palabra tiene como significado: decide en hacer lo bueno o hacer lo malo. Amén. Como sabemos, esta palabra, con tan solo escucharla, nos hace ruido. Porque si le digo, hermano, cuando el Señor me confrontó a mí con esta palabra, yo quedé en silencio. Yo no sabía cómo responder a esa palabra que el Señor me decía. Todo nada. Yo le decía, Señor, todo nada, pero ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que dejar? Empecé a preguntar y solamente el Señor me decía, todo o nada. Quedó de mi parte orarle y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir tú con esa palabra? Y meditando y orando y viviendo procesos, ahí logré comprender lo que es el significado de esa palabra. Pero es una palabra que confronta nuestro espíritu cuando viene de parte de Dios. Una palabra que hace un efecto en nuestras vidas dependiendo de cómo recibamos esta corrección.
puede impactar de manera positiva o negativa el rumbo de nuestro destino, o mejor dicho, de nuestra vida. De nosotros depende, amados hermanos, para que entendamos, depende de lo que suceda en nuestra vida, en el día a día, en el día de mañana y en nuestro futuro. Porque nuestra vida se basa en tomar decisiones. Decisiones a nosotros como cristianos, mucho más en tomar las buenas decisiones que cuestan. Pero esas decisiones que nosotros tomemos son las que van a definir nuestro caminar en Cristo Jesús. Amén. Hermano, cada toma de decisión, ya sea grande o pequeña, tenemos que estar seguros de lo que puede hacer o afectar, o el efecto que puede tener si no tomamos una buena decisión, o el efecto que puede tener cuando tomamos la buena decisión que el Señor nos presentó en ese momento. Amén. Como punto número 1, ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Si le digo, hermano, esa palabra, yo decía, Señor, todo nada. Bueno, se escucha fácil porque después que lo voy a comprender todo, lo vi fácil. Todo nada, bueno, Señor, yo puedo perdonar rápido. Sí, voy a perdonar rápido. Señor, voy a tomar la decisión de servirte con todo mi corazón, entregarte todo. Pero cuando vienen esos desiertos donde el Señor nos va a probar de qué estamos hechos, que si lo que está diciendo nuestra palabra en nuestro corazón es de verdad, ahí es donde logramos comprender que es desobedecer o obedecer al Señor, que es tomar esa decisión radical que el Señor nos trae esta noche. Amén. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Marcos 10, 17, 22. Cuando lo tengan allí, dicen amén. Amén. Dice así la palabra. Esta es la historia del joven rico que ya muchos conocemos. Pero una historia al cual nos va a dar a entender muchas cosas y va a dar el comienzo de lo que trae el Señor. Amén. Dice así. Cuando salía Jesús para ponerse en camino, vino como corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dice: él, Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Jesús le miró y sintió afecto por él. Otra versión dice: Jesús lo miró y le amó y le dijo. Me impactó esa parte de allí, porque cuando el Señor nos va a dar un llamado de atención, Él ante todo eso nos ama y nos va a corregir como buen padre que es. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Y le dijo: Maestro, todas estas cosas las guardo desde mi juventud. Jesús le miró y le sintió afecto por él y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él se puso triste al oír estas palabras y se marchó apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Amados hermanos, si ya podemos ver, hay cosas tan sencillas que nosotros no vemos en el momento, pero que nos van a hacer
a nosotros no tomar esa decisión que es de conveniencia en nuestras vidas. Porque toda buena decisión es a conveniencia de nosotros. Porque a nosotros es que nos va a ayudar. Toda buena decisión que viene de parte de Dios, y si es una decisión que el Señor nos dio, porque el Señor es tan bueno y tan maravilloso que hasta lo que vamos a decidir nos lo muestra. Nos muestra los dos caminos para que nosotros decidamos. Y me impacta esa historia porque el joven rico tuvo la valentía de colocarse delante de nuestro Señor Jesucristo y preguntarle tan fácil qué podía hacer para heredar la vida eterna. Y para nosotros es difícil, como ahorita, en este momento, en el día a día, es difícil cumplir los mandamientos del Señor, porque eso es lo que todo y cada día tenemos que cumplir. Pero el joven rico tan sencillamente dijo: Señor, desde mi juventud lo he cumplido. Pero hay una cosa, le dijo el Señor en ese momento: hay algo que no te deja heredar esas riquezas en el cielo, y es el dinero, es la avaricia, es lo que hay en tu corazón que está de primero. Amén. Entonces, allí nos ilustra el Señor en esa palabra de cuán es importante estar seguro también de nosotros preguntarle al Señor qué debemos mejorar y si estamos preparados para eso. Porque en el Señor es todo o nada. En el Señor se le entrega todo completamente, desde el raíz hasta lo que no más nos puede. Pero al Señor se le tiene que dar todo. Porque cuando el Señor nos bendice, porque cuando el Señor nos prospera, porque cuando el Señor nos sana completamente. Él no va a decir no aquí, porque si no, no, el Señor sana completamente. Amén. También vamos a hablar de una historia muy conocida también, que es el rey Saúl, hombre llamado y escogido por Dios, dice la palabra, para reinar su pueblo. Y yo me hacía esta pregunta: Señor, ¿en qué te desobedeció este profeta, este rey? Porque hay muchas cosas en las cuales desobedeció, pero ¿qué más fue lo que él hizo para que tú lo destituyeras de allí, lo apartaras de ese reinado? Y una de las cosas es el no oír a Jehová. La segunda es a no saber liderar su pueblo. Porque si no oía lo que el Señor le decía, ¿cómo iba a liderar ese pueblo? ¿Cómo iba a llevarlo por el buen camino? ¿Cómo le iba a enseñar lo bueno que venía de parte de Dios en ese entonces? Y no obedecía lo que Dios hablaba. Quiso agradar al pueblo, pero no quiso agradar al que lo colocó allí. Entonces, en Primera de Samuel, quiero que nos ubiquemos también allí. Habla allí, Primera de Samuel 13, habla allí sobre que Saúl se está preparando para una guerra. Saúl se estaba preparando, reunió, dice aquí la palabra, 3,000 hombres. Él escogió a 3,000 hombres, que 2,000 de ellos se quedaron con él y 1,000 se quedaron con Jonatán, su hijo. Y para resumirle la historia y poder llegar al punto, dice la palabra en medio de todo, de ese verso del 13 en adelante: y atacó Jonatán a la guarnición de los filisteos. Que guarnición quiere decir que atacó el puesto militar o fortificado donde ellos estaban. Y los filisteos oyeron, y todo Israel oyó, que decían que Saúl había atacado a los filisteos. Y dice el verso 5: los filisteos se prepararon con 30,000 carros
y 100,000 hombres de a caballo, y era un pueblo numeroso en ese entonces. Dice aquí que solamente Saúl tenía 3,000 hombres, 2,000 con él y 1,000 que se habían ido con Jonatán su hijo. El pueblo de Israel se aterró y se escondieron por todas partes, y algunos pasaron el Jordán huyendo por el temor, pero Saúl permaneció allí. Entonces, vamos a citar desde el 8. Para que entremos a donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Y dice la palabra: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, donde estaba Saúl. Y el pueblo se desertaba. El pueblo estaba desesperado, el pueblo estaba aterrado, porque habían escuchado también esa cantidad de personas, de los filisteos, esos guerreros, que venían contra ellos. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí venía Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente de Jehová tu Dios, locamente te has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, aquí vemos otro gran ejemplo. Que cuando yo le era al Señor, ¿qué entrega entonces tenía que ver ahí? Porque si es una palabra grande, ahí tiene que haber una entrega grande, una decisión grande que tenía que haber tomado Saúl. Y me ministraba el Espíritu Santo de Dios que el Señor, si nos dice a nosotros una hora, es a esa hora. Si el Señor habla es porque lo va a cumplir. Si el Señor habla es porque Él lo va a hacer. Si el Señor nos da una palabra a nosotros, solamente basta con nosotros creer y esperar pacientemente, como dijo David. David dijo entonces: pacientemente esperé en Jehová. Algo que no hizo Saúl en ese entonces. Porque él dice: el pueblo estaba desesperado, para resumirlo, pero realmente dentro de él también. ¿Por qué? Porque él presentó holocausto delante del Señor, sacrificio, porque no se sentía preparado tampoco para enfrentar al pueblo, a los filisteos. Entonces, hermano, por no esperar, dice la palabra que acabando él de presentar el holocausto, vio a Samuel. Él tenía que haber esperado a Samuel para que pudiera presentar eso delante del Señor. Pero desobedeció al Padre, y el Padre no esperó: bueno, vamos a ver más adelante si yo te muevo. Si... No, el Señor dijo, como le dijo Samuel: he buscado a otro príncipe. Porque, hermano, nosotros no estamos extensos
de que si el Señor nos ordena algo y nosotros desobedecemos y no cumplimos lo que el Señor nos envió, ya sea para un propósito, el propósito de Dios no se frena, como dice nuestro pastor. Hermanos, si no ha llegado uno de producción, hermanos, si no ha llegado uno de protocolo, el Señor no va a parar el servicio. De que se hace, se hace. El Señor va a colocar a otro que sí va a tener la valentía de hacerlo, otro que sí va a obedecer, otro que sí va a cumplir lo que yo le he dicho, otro que sí va a atesorar y va a temer, otro que no va a decir, no, porque yo ya estoy aquí, yo voy a decidir, porque mi decisión propia tenía Samuel. Porque él solicitaba más bien con el pueblo y al final le terminaba echando la culpa al pueblo. Pero a quien había puesto el Señor en ese momento a reinar era a Saúl. La responsabilidad caía hacia él. Por eso es tan impactante que después reinó David y el rey Saúl le tenía tanta envidia. Y me lo trae el Espíritu Santo en este momento porque no lo coloqué allí. Es tan impactante porque el rey David dice que tiene el corazón conforme al de Jehová. Pero el rey David era un pecador, porque también había cometido pecado, adulteró. Una vez dio una orden al pueblo que estaba afectando al pueblo, no me acuerdo muy bien de la historia, pero dice la palabra de Dios que él toma la responsabilidad de lo que hizo y se humilla ante el Señor, para que sea el Señor perdonándolo, arrepintiéndose él de lo que había hecho. Esa era la gran diferencia entre Saúl y David, que él reconocía: Señor, me hago responsable yo de lo que he hecho yo, me hago responsable yo de lo que le he causado a tu pueblo, porque la decisión de un líder afecta a los que están con él. La decisión de un presidente, la decisión de vamos a decirlo así, la decisión del pastor va a causar un efecto en su vida y también en la nuestra, aunque no lo veamos. Porque por eso el Señor siempre coloca a un líder. No es alguien más que nosotros, no, sino a un líder. Amén. Entonces, hermano, hay muchas historias acá que nos muestran qué pasa cuando nosotros desobedecemos al Rey de Reyes. Uno de los pecados que hemos conocido mucho, que fue desde el comienzo, fue el pecado de Adán y Eva, que dice que ellos desobedecieron a Dios al comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Y dice, esta desobediencia marcó el inicio de la historia de la humanidad y nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones, como le vengo diciendo. Ya la palabra había sido dada, ya las instrucciones habían sido dadas, pero ellos tenían la elección. Pero todo también no depende de lo que el Señor nos diga en ese momento, sino de que nosotros le prestemos también nuestros oídos. Porque a veces no por nuestra decisión propia, a veces por nuestra decisión o por no tomar la decisión propia, podemos perder lo que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. A veces con nuestras propias decisiones podemos arruinar ese propósito. Porque el propósito de Dios con Saúl era que reinara a su pueblo. Pero él lo destruyó con la desobediencia. Caín, cuando mató a su hermano, él también desobedeció. Porque dice también que no matemos, dice en la palabra. Dice, desobedeció al matar a su hermano Abel. Su historia nos muestra cómo la envidia y la ira pueden llevar a actos terribles. La ira me impacta mucho porque hice un taller para la gloria de Dios, el cual nos enseña todas esas cosas y todo lo que puede causar la ira en nuestras vidas.
La ira nunca va a causar algo positivo en nosotros. Claro que de nuestro error podemos aprender para no volver a cometerlo, pero es mejor no cometerlo porque no sabemos el daño que causamos cuando soltamos una palabra con ira, ya sea a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa. Hay algo en esas palabras que soltamos nosotros con ira que destruyen y que marcan. La ira es una de las cosas que no nos deja a nosotros tomar las buenas decisiones. La ira nos ciega. Se lo cuento como testimonio porque a mí me pasaba. Yo era una persona fácil de tomar decisiones, pero cuando me airaba no tomaba la buena decisión. Aunque sabía que cuál era la buena decisión, en medio de una discusión, es hacer silencio. Pero no sabía hacerlo. Me hacía el sordo y no quería. También está, eso de Noé, dice aquí el exceso del vino. A pesar de su rectitud, la rectitud de Noé, al construir, la rectitud y obediencia, al construir el arca, Noé desobedeció a Dios al embriagarse con vino. Este episodio nos recuerda que incluso los justos pueden caer en la tentación. Por eso les dije, nadie es extenso a no caer. Nadie es extenso. Pero hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace saber el bien o el mal. Yo digo, Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás conmigo. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú me haces saber lo bueno y lo malo, aunque a veces soy terco, papá, y meto el pie donde no debo meterlo. Pero también gracias por tu infinita misericordia y por enseñarme, Señor, que tú no me humillas, tú no me vas a hundir, sino que tú me das bajada la mano para levantarme. Y de lo que yo cometí aprendo para también impartirlo a tu pueblo, Señor. También Moisés golpeando la roca. Moisés, el gran líder de Éxodo, desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablar, lo que impidió entrar en la tierra prometida, algo muy esperado. Hermano, imagínese que usted está esperando algo con ansias, ha luchado durante tanto tiempo, ha pasado por el desierto que tiene que pasar para llegar a eso. Vamos a ponerlo a esa meta para poder cumplir el propósito completo. Y que por solamente una decisión tan sencilla lo arruinemos todo. Imagínese que el Señor le dé la palabra a usted y ya usted sepa ese propósito que el Señor tiene con usted, y que como porque usted no tomar una decisión, una sola, porque es una sola decisión, lo podamos arruinar. Esa decisión que nos va a enseñar a nosotros saber caminar con Jesús, porque caminando con Jesús es que vamos a poder cumplir ese propósito, porque es el que nos va a capacitar. Dice la historia, nos enseña sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas, las instrucciones celestiales al pie de la letra. Salomón, idolatría y desviación. A pesar de su sabiduría, dice aquí, Salomón desobedeció a Dios al permitir que sus muchas esposas lo llevaran a la adoración de ídolos. Su historia nos advierte sobre los peligros de apartarnos de la fe. Salomón era un rey que tenía mucha sabiduría, y podemos nosotros tener sabiduría porque la sabiduría la da Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que los que estamos aquí tenemos a ese Espíritu Santo de Dios que da esa sabiduría. Pero hermanos, me impacta porque dice
que porque se apartó de la fe. Llevándolo a este momento, se apartó de congregarse, vamos a por así decirlo, se apartó de buscar al Rey a intimidad, se apartó de esa oración, de adorar al Padre. Por mucha sabiduría que tenía, se dejó llevar por sus emociones, que es por donde Satanás nos ataca siempre, porque somos seres emocionales. Jonás, la huida de la misión divina. Jonás desobedeció a Dios al huir de la misión que se le encomendó. Su historia resalta la importancia de aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. Y aquí quiero hacer una breve pausa, porque siempre pasa, y no sé si a mí o a ustedes también le pasará, que cuando estamos en medio de un proceso o desierto, lo primero que hacemos es renegar. Lo primero que hacemos es preguntarnos y cuestionar al Señor que por qué estamos viviendo eso. En vez de darle gracias a Dios que nos está preparando para algo grande. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto, fue para algo grande que se venía más adelante. Era para el sacrificio que iba a acontecer más adelante. Entonces, hermano, aceptar la voluntad de Dios es a lo que se refiere la palabra, el todo o nada. Aceptar hacer la voluntad de Dios es entender que si estamos allí pasando por medio de ese desierto, necesitamos entender que Dios nos va a dar la mano en medio de todo el desastre que pueda haber en nuestro alrededor. Porque Dios no nos va a dejar solo. Dios no nos va a dejar solo en ningún momento. Y hermano, lo más tremendo es que cuando nosotros somos llamados y escogidos de parte de Dios, nosotros vamos a poder o querer correr a todos lados y nos vamos a querer esconder. Pero ¿a dónde nos vamos a esconder? No podemos huir porque el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Amén. David pecado con Betsabé. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David desobedeció al cometer adulterio con Betsabé y ordenar el asesinato de su esposo Urías. Su historia ilustra que incluso los más justos pueden caer en el pecado. Como les decía, David era una persona justa, con un corazón inmenso, pero se dejó llevar por lo que vio. A veces nosotros podemos estar muy bien, hermanos, pero si nosotros colocamos la vista donde no nos conviene ponerla, hermanos, vamos a caer. Porque hace unos días hablaba con una hermana y le dije, hermana, yo voy a hacerle una entrevista, por así decirlo, que el Señor me la trae en este momento. ¿Qué ha sido lo más fuerte? ¿Qué cree usted que ha sido lo más fuerte? Una decisión fuerte, un sacrificio que usted haya hecho por estar bien con Dios. Y ese hermano me contaba. Y yo decía, wow, Señor. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos para agradarte a ti tienen mucha importancia. Y mientras mis hermanas me hablaban, veía mi vida y reflejaba. Yo, es verdad, Señor. Porque yo también quería, o a veces sabiendo que por donde estamos caminando está mal, pero nos creemos que somos fuertes. Y hermano, quiero hablar un poco de esos pecados que se están viendo mucho más ahorita, que es la pornografía. Hermano, eso es algo que nos conlleva a nosotros a apartarnos completamente del Señor.
Y se lo digo como testimonio, porque fue con algo que yo luché durante mucho tiempo. Y yo le decía, Señor, pero es que yo lo quiero dejar. Señor, yo de verdad, y cada vez que lo cometía, o me ponía a ver, me sentía mal. Pero pasados los días lo hacía, pero ya no me importaba. Ahí es donde yo comprendí que eso me apartó del Señor. Y yo, Señor, lo quiero dejar. Pero tenía Facebook, tenía Instagram, tenía Telegram y tenía muchas aplicaciones, el cual no me ayudaban a nada. Pero yo sabía que eso es lo que me conllevaba a caer otra vez, pero yo no lo borraba. Y si vemos, pero ¿qué tiene de malo el Facebook? ¿Qué tiene de malo el WhatsApp? ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo nada. Pero también quiero decirle que tiene mucho también de malo. ¿Por qué? Porque es el uso que nosotros le demos a eso. Y yo no me metí en el Facebook a chatear o a publicar o a vender, no. Yo me metí al Facebook, era porque sabía que allí iba a encontrar lo que la carne quería ver, más no lo que el Espíritu tenía que hacer. Yo decía, Señor, pero dame estrategia, Padre. Señor, pero ayúdame. Pensando que el Señor iba a bajar del cielo a quitarme, no, hijo, vamos a quitarte porque no puedes. No, el Señor ya me había dado la estrategia. El Señor ya me había dado esa opción. Elimínalas. Entrégame todo a mí, que yo te voy a ayudar. Y hermano, si le digo, no es eso nada fácil. Pero para la gloria de Dios le puedo testificar que sí se puede. Cuando nosotros decidimos cambiar el todo por el todo. Cuando nosotros decidimos cambiar para hacer las cosas y alabar al Señor. Y puedo decir que sí se puede, porque el Señor nos va a respaldar siempre y cuando sea una decisión que nos va a ayudar a estar bien con Él. Siempre y cuando sea una decisión que nos va a llevar a cumplir su propósito. Cuando sea una decisión que está bajo su voluntad. Él, ahí sí nos va a meter la mano el Señor y nos va a ayudar. Y si cree que usted también está luchando por algo y cree que el Señor no lo va a ayudar, sí lo va a ayudar, porque el Señor es muy lleno de misericordia, y esa misericordia también nos la da a nosotros. Pero hermanos, el Señor siempre nos va a hablar. Ya queda de nuestra parte decidir dejarlo, porque no nos conviene, amados hermanos, desobedecer al Padre en ningún momento. Amén. Y hay un par de historias más acá, pero para que no lo hagamos tan largo, quiero hablar de Pedro. A pesar de su devoción a Jesús, Pedro desobedeció al negar conocer a su maestro en el monte de la crucifixión. Su historia nos muestra cómo la debilidad humana a veces prevalece sobre la lealtad. Un punto también muy importante, hermanos. Imagínense siempre caminar con un amigo fiel, que les enseñó que su fidelidad no la tenía otro. Imagínense siempre caminar con ese maestro. Yo me lo imaginaba y decía, wow, Señor, qué hermoso sería caminar contigo en ese momento, Señor, y poder disfrutarte visualmente, Padre. Pero llegó en ese momento, y por eso es que dicen que pocos los amigos que están en los momentos difíciles con nosotros. Pero llegó ese momento. Claro, ya Jesús sabía, por supuesto, que Pedro lo iba a negar, porque Él se lo dijo. Pero yo decía, Señor, pero ¿cómo nosotros podemos tener eso en nuestro corazón, de ser tan desleales hasta con nosotros mismos?
La lealtad es algo que siempre tenemos que apartar de nuestras vidas. Porque la desobediencia, me río porque me gozo en el Señor, la desobediencia está en lealtad. Y se preguntará por qué, pero no le estamos siendo leal al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro amigo, que es ese amigo que nos enseña, ese amigo que nos instruye, ese amigo que nos llena. Cuando nosotros no tomamos la decisión correcta, estamos siendo desleales, porque el Espíritu Santo es tan hermoso que nos instruye con el amor más grande. Y nosotros somos tan desleales porque con una sola cosa, una cosa tan mínima, le fallamos, porque es a él que le fallamos. Usted le hace algo mal a otro hermano, pero primeramente le está haciendo mal, le está fallando al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, como segundo punto, es en el punto que más anhelaba explicar, pero para poder llegar a este punto tenía que pasar por toda esa historia que le comenté, porque en todo tiene que haber una contra, y en esta contra yo sé que nos ayuda a muchos a nosotros. ¿Qué pasa cuando obedecemos el llamado y la palabra de Dios? Hablamos y ya vimos de lo que pasa cuando nosotros desobedecemos. Pasan de cosas en nuestras vidas que no queremos que pasen, pero pasan por consecuencias no esperadas. La desobediencia en nuestras vidas es algo que no nos va a dejar crecer. La desobediencia es algo que no nos va a dejar ver más allá de lo que el Señor quiere que veamos. La desobediencia es lo que acorta ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo le decía, Señor, cuán grande es que nosotros te obedezcamos a ti, que es lo que mayormente podemos ver en tu palabra. Que escuchemos lo que tú nos dices, que hagamos lo que tú nos dices, que cumplamos tus mandamientos. Señor, yo creo que algo grande tú tienes para nosotros cada vez que nosotros obedecemos tu palabra, cada vez que nosotros decidimos hacer tu voluntad. Pero dice así, aquí un verso que no le leí, pero dice así: la desobediencia abre la puerta al enemigo, que entra como ladrón a hurtar, matar y destruir. Eso está ubicado en Juan 10:10. Y también dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Son versos de exhortación, como dice aquí. Y también en 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, como les digo, la desobediencia es algo que trae muchas consecuencias que nosotros no queremos para nuestras vidas, pero van a suceder, porque algo que no puede quitar al Señor son las consecuencias de nuestros actos. El Señor es fiel y justo en todo. El Señor es justo en todo. Si nosotros no le estamos honrando a Él, ¿cómo creemos nosotros que el Señor nos va a nosotros a quitar esas consecuencias? No libró a su hijo viéndolo en ese madero crucificado. Jesús se sintió solo en ese momento, porque era lo que estaba viviendo Jesús por nuestros pecados. Ese era el sacrificio que estaba haciendo Jesús. Y dice aquí: en primer lugar, si obedecemos a la palabra de Dios, obtendremos la salvación.
de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24. Y si vemos ¿qué nos ofrece el Señor ahí? ¿Qué grande o qué pasó ahí si nosotros obedecemos al Señor? Nada más y nada menos la vida eterna, por la cual estamos luchando día a día. Hermanos, cumplir y hacer la voluntad de Dios es querer nosotros mantener firme esa vida eterna. Querer seguir los puntos que el Señor nos coloca cada día que debemos hacer, es querer nosotros estar con Él, sentado en esa mesa. ¿Cuántos de acá quieren estar con el Señor allá? Creo que todos, porque por eso es que estamos acá buscando de Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para que vamos también respaldando los personajes que obedecieron el llamado de Dios y lo que pasó en su vida cuando tomaron esa decisión. Para comenzar tenemos a Mateo, también conocido como Leví. Era un recaudador de impuestos. Por su trabajo era rechazado y lo veían como un traidor, ya que trabajaba para los romanos. Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús. Jesús solo le dijo, sígueme. Y Mateo se paró de allí y decidió seguirlo. Lo más impactante de esto es que Mateo también, por así decirlo, tenía avaricia, porque era un cobrador de impuestos. Y dice que los cobradores de impuestos se quedaban con la mayor parte de lo que cobraban de más en ese entonces. Y digo que se le haría difícil porque es algo que si a nosotros nos pone en este momento, el Señor viene y nos dice, vende tu casa, vende todo lo que tienes y quédate sin nada y sígueme. Yo creo que muchos lo vamos a dudar. Muchos no vamos a tener esa valentía. Pero en Mateo había esa necesidad tan grande que sin ningún reproche decidió seguirle a Jesús. Con tan solo Jesús decirle, sígueme. En ese entonces Jesús le hacía llamadas a cada uno de los discípulos y solamente le decía, sígueme. Prácticamente en pocas palabras decía que es ser mi discípulo. Que tiene ese significado, discípulo, es dejar todo lo viejo atrás para comenzar a hacer todas las cosas nuevas con el Señor. Es comenzar a hacer todo nuevo, dejar toda nuestra vida pasada, dejar de preocuparnos, dejar de pensar en tantas cosas para comenzar a pensar en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es tan tremendo, hermanos, que a nosotros prácticamente nos tienen que cantar hasta cumpleaños cuando nos van a dar una palabra. Y se lo quiero decir así porque nosotros queremos en estos momentos crecer el Señor mismo, corrigiéndonos. Queremos que sean 25 prédicas para poder nosotros entender lo que estamos haciendo mal. Tienen que ser 30 personas que tengan que pasar a llevar una palabra. Y puede que nos digan más de esa cantidad. Pero somos tan tercos que no queremos escuchar, porque si la escuchamos. Y cambiar esa decisión. Y cambiar de lo malo a lo bueno. De la oscuridad a la luz. Yo coloqué allí, parece que nos pagan por desobedecer a nuestro Señor. Cuando solamente Mateo, también Pedro, le siguieron a Jesús, con tan solo Jesús decirle, sígueme.
Cuando yo estaba en medio de ese proceso, pero estaba en ese desierto por mi desobediencia, por lo que yo estaba viendo, por lo que no le agradaba al Señor, muchas personas se pararon aquí y soltaron palabras que confrontaron mi vida y sé que era de parte de Dios. Pero a la vez me sentía molesto porque sabía que tenía que dejarlo. Pero, como les digo, yo quería que el Señor bajara y me quitara eso. No, amados hermanos, cuando tenemos que obedecer cuando el Señor nos haga el llamado. Porque el Señor va a usar a una persona para hacerte ese llamado. Si tú no lo aceptas, ya queda consecuencia de usted. Cuando el Señor le hace el llamado a una persona, el Señor le está dando esa opción, le está dando el privilegio de ser llamado a su hijo, de ser su hijo. No perdamos esa oportunidad cuando el Señor nos llama, porque tenemos que buscarle cuando Él pueda ser hallado. Porque, hermano, estamos viviendo unos tiempos de afanes que nos desconcentran de las cosas buenas, que nos desconcentran y nos apartan de Dios. Mateo tenía una vieja identidad, pero esa vieja identidad él la cambió por una nueva vida y transformación. La obediencia de Mateo al llamado de Jesús es un claro ejemplo del poder significativo de la voz de Dios. Hermano, cuando el Señor nos habla, esa palabra viene respaldada por su poder, viene respaldada con ese convencimiento. Pero nosotros somos tan, vamos a decirlo, fuerte en resistirnos al Espíritu Santo de Dios que no la aceptamos. Pero, hermano, algo que le digo, solamente crea lo que el Señor le dice y usted va a ver la gloria manifiesta de Dios en su vida. Crea cada palabra que el Señor declara en su vida, para que usted vea cómo se glorifica el Señor en su vida de una manera especial y sobrenatural. Simón, mejor conocido como Pedro, el pescador, que muchos ya conocemos y hemos escuchado. Pedro, como conocemos, era una persona sólida. Pedro tuvo una transformación al obedecer el llamado de Jesús. Jesús lo llamó siendo pecador también, sabiendo que iba a dudar y que lo negaría en tiempos futuros. Le digo que lo llamó siendo pecador, porque el Señor no está buscando una persona perfecta para llamarlo. El Señor está buscando una persona con un corazón dispuesto, con un corazón disponible a obedecerle. Brinden un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida son las que van a determinar lo bueno, lo agradable. Las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida es lo que nos va a hacer a nosotros ver la gloria de Dios manifiesta. ¿Por qué se nos hace tan difícil tomar esa decisión de seguir a Jesús? Cuando Jesús decidió pagar ese precio por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo y claro ejemplo de lo que nosotros tenemos que entregarle. Jesús entregó su vida nada más solamente para ser un ejemplo a nosotros. No hay nadie aquí en la tierra que
tenga ese amor tan grande como lo tuvo Jesús por nosotros. Hermano, nada nos cuesta a nosotros, solamente, Señor, dejo esto para servirte. Nada nos cuesta. Porque todo lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer para agradarle al Señor, y eso nos va a hacer más grande que lo que hizo Jesús por nosotros. Pero hermanos, sí nos ayuda mucho. No seamos nosotros mismos de piedra de tropiezo. Decidamos buscar al Espíritu Santo de Dios de verdad. Decidamos buscar el Espíritu Santo de Dios con el corazón dispuesto a estar siempre para Él. Con el corazón dispuesto a buscar de Él, a humillarse delante de Él. Y me confronta mucho. Es porque a nosotros de verdad nos cuesta mucho entregar y darlo todo por nuestro Señor. Pero hermano, es tan tremendo y es tan maravilloso que cuando nosotros decidimos agradar al Señor, Él no se queda con nada. Cuando nosotros decidimos obedecerle al Señor sin obtener ninguna recompensa, el Señor multiplica mucho más lo que nosotros podemos dar por Él. Yo quiero invitarles a que ustedes desde ahora en adelante comiencen a entregarse al Espíritu Santo de Dios en obediencia. Lo único que nos va a ayudar a nosotros y nos va a garantizar la vida eterna es la obediencia a Jesús. Lo único que nos va a garantizar a nosotros estar bien y poder decir soy hijo de Dios es la santidad. Es entregarlo todo por mantener esa santidad, que es lo que el Señor nos pide para poder ver su rostro, para poder estar con Él, la santidad. Hermano, no estropeemos, no derribemos el propósito de Dios en nuestras vidas por tan solo una cosa tan pequeña. Porque hasta por una mala palabra, hasta por responder de mala manera arruinamos las cosas. Hasta por no saber expresarnos, podemos arruinar las cosas. No le demos más cabida a Satanás, porque solamente gusta una orillita para poder entrar y destruir. Tomemos esa responsabilidad de tener esa llave en la mano y solamente permitir entrar en nuestro corazón lo que Dios va a depositar. Que le permitamos entrar lo bueno, lo perfecto, lo agradable, que es el Espíritu Santo de Dios. Tomemos esa responsabilidad. También les tengo la historia del rey Josías. Josías era un rey, que fue un rey joven, dice la palabra. Dice que Josías desde los 8 años comenzó a reinar, porque a su padre lo mataron. El mismo pueblo atentó contra su vida. El mismo pueblo que el papá reinaba. Y me traigo esta historia es porque nosotros nos excusamos mucho cuando una palabra de parte de Dios nos confronta y no queremos decidir soltar y decidir que sea el Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Amón era el padre de Josías y Manasés era el padre, el abuelo de Josías, y su abuelo reinó durante 55 años, si no lo olvido, y dice la palabra que nunca se humilló delante de Dios, solamente ya cuando estaba terminando su reinado. Creo que dice cuando lo metieron preso, fue la única vez que se humilló delante de Jehová, pero dice que ya era tarde porque había aumentado la idolatría en el pueblo.
en Judá. Después de que Manasés dejó el reinado, entró Amón. Y dice que Amón duró solamente 2 años en el reinado. Y dice la palabra que nunca se humilló delante de Jehová, porque lo estuve buscando y nunca se humilló delante de Jehová. Y ahí fue cuando su pueblo se fue en contra de él y lo mataron. Y ahí quedó Josías, un joven con tan solo 8 años, que ya a esa edad había visto que algo en su familia no estaba bien. Un joven que ya se había dado cuenta en ese momento que en su familia no estaba nada bien, no teniendo un padre ejemplar, no teniendo un abuelo ejemplar, que nosotros usamos como excusa: yo no voy a la iglesia, o yo no iba a la iglesia porque no tenía, mi mamá no iba, mi papá no iba. Nosotros no dependemos de lo que ellos hagan o fueron o hicieron. Nosotros dependemos de lo que el Señor diga. Nosotros dependemos de nuestras decisiones también. Dice la palabra que él comenzó en el reinado y él derribó todos los altares de idolatría y todo lo que habían construido sus antepasados, que era su abuelo y su padre, que eran los altares de idolatría. Él solamente en 4 años, siendo un niño, derribó todo eso en 4 años, lo que duraron 55, vamos a ver, 57 años sin levantar. Pero lo que me enseña a él es que sí podemos ser rectos, porque la palabra describe que él no se fue ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando el Señor dice eso, es tan tremendo. Es bonito que el Señor diga de nosotros: mi hijo fue así, mi hijo dio todo por mí. Dice la palabra que Josías no se fue ni a la derecha ni a la izquierda, solamente siguió e hizo lo bueno delante de Jehová. Hermano, no nos podemos excusar de no querer hacer lo bueno, porque sí podemos hacer lo bueno. Y lo primero para poder comenzar a hacer lo bueno es buscar de Dios. Ya para lo que conocemos de Dios y hemos aceptado en su corazón, si hemos dejado esa intimidad con el Espíritu Santo, si hemos dejado esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, retomemos nuevamente eso, porque podemos volver a ese primer amor y podemos volver a empezar a hacer lo recto delante del Señor. Decidamos siempre, hermanos, humillarnos delante de Jehová, porque Él es el único al que nosotros nos podemos arrodillar. Siempre, hermano, esa es la mejor posición que nosotros podemos tomar para obedecerle al Espíritu Santo de Dios, humillarnos delante de Él, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador todos los días. No porque yo lo acepté hace 50 años, no. Tenemos que reconocerlo todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermano, para concluir todo, el Señor espera de nosotros lo mejor. Él nunca está esperando nuestra caída, nunca está esperando lo negativo. El Señor solamente está esperando que nosotros demos ese paso de obediencia y decidamos darlo todo por Él. Porque, hermanos, si nosotros decidimos dar todo por el Espíritu Santo de Dios, por trabajar en su obra, grandes cosas va a hacer el Señor en nuestras vidas. Si nosotros como iglesia nos unimos en un solo espíritu y hacemos todas las cosas conforme a Jehová,
quiere que hagamos. Va a haber un crecimiento que ni nosotros mismos vamos a poder creer, pero va a ser cierto. Si nosotros, hermanos, decidimos creer cada una de las palabras que el Espíritu Santo de Dios nos da, va a haber un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Quiero que nos entreguemos ante el Señor. Que podamos abrir nuestro corazón mientras adoramos al Rey de Reyes. Que podamos nosotros entregarle todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Para que sea el Espíritu Santo de Dios transformando nuestras vidas. Órale al Espíritu Santo, no es necesario que le diga a la persona que tiene al lado. Dígaselo al Espíritu Santo. El que estés conmigo, no lo puedo pagar. Diga al Espíritu Santo de Dios, Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, aunque me hayas esforzado, descubrí que es lo mejor. pero Señor, se te ayuda, Señor, en las fuerzas necesarias, papá. Los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, Ayúdame a permanecer, papá, descubrí que es lo mejor. en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Tu pase. presencia es mejor. Muévete de manera especial en esta Tu noche. presencia es mejor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es Empezando bendiciendo a cada uno de los hermanos que están esta noche aquí, Señor. Padre Santo, yo sé que algo vas a hacer tú en cada una de las vidas de esta casa. Señor, sé que algo sobrenatural, paz, va a pasar en nuestra vida desde hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, permita que el Espíritu Santo de Dios entre en su corazón. Permita al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios quiere darte ese encuentro que tú necesitas. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Aunque
presencia de Jehová tiembla la tierra, y así mi alma tiembla. Somos manos en tus manos, Señor. Sé tú moldeándonos, papá. Y danos esa forma, Señor, que tú quieres darnos, Señor. Sé tú moldeándonos, Señor, a la manera que tú quieras, papá. Aquí estamos nosotros, Señor, tus hijos. Buscando de ti, papá. Tu presencia es mejor. Sé tú perfeccionándonos cada día, Tu papá. presencia es mejor. Ayudándonos cada día, Tu Señor. presencia es mejor de la vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Padre Santo, nos ayuda a no permanecer en esa presencia. Esa presencia que ni el mar pudo resistir. Esa presencia que ni el Jordán pudo resistir. Sé tú ayudándonos a sumergirnos en tu presencia, Señor. Padre Santo, queremos crecer, Padre Santo, cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo, te adoramos. Que viste mal cuando te abriste, y tu verdad cuando te volviste, para que no cruzara a la presencia de Jehová, tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. Mi alma tiembla, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y así mi alma tiembla. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová mi alma tiembla, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, así mi alma tiembla. Para los que nos ven a través de las redes, dense esa oportunidad de conocer la verdad que es Cristo Jesús. Deciden en su corazón tomar la mejor decisión de su vida, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Decidan buscarle, porque el Señor también quiere implementar algo nuevo en sus vidas. Busquen de Dios, que es la mejor decisión que podemos tomar nosotros. Busquen al Señor y le garantizo que no se arrepentirán de esa decisión. Busquen, porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es grandioso, el Señor transforma, restaura. Decides seguir a Cristo Jesús y también verás la gloria en tu vida, verás la gloria en la vida de tu familia, verás la gloria de Dios manifiesta en la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, verás la gloria manifiesta en tu empresa, en tu emprendimiento, pero decide buscar al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios.